¿Qué es Pegasus? ¿Y cuál es el famoso escándalo con Pegasus? ¿Nos puedes platicar? Con palabras simples. Sí, sí. Infectar un teléfono o un dispositivo que está en tu uso es un software diseñado para ello y en su primera etapa fue un software que tenías que hacer clic y hoy hablamos en su evolución de un software cero clic. Y en ese momento comenzaba la infección para abrir audio, fotografías, accesos, contactos, agendas, geolocalización, audio ambiental, cámara, frontal o, dependiendo del equipo, habría todas esas posibilidades. Este Pegasus es un envío específico a tu número ubicado. Ok. Una vez que tú pasas por un aeropuerto, vamos a suponer que ahí tú llevas tu teléfono y el teléfono está reportando tu número. ¿Qué organismo, qué control, cuál es la persona que va a determinar si eres tú o soy yo las víctimas de un espionaje en el cual es totalmente pasivo? ¿A qué me refiero? No te das cuenta. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor, Carlos Alarraqui. El programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. ¿Se acuerdan que el jueves pasado, cuando estábamos haciendo ¿Por qué?, invité abiertamente a Luis Miguel Dena para que me haga el favor de venir a Platicando? Y hoy domingo íbamos a salir al aire. Luis Miguel, bienvenido Luis Miguel Dena. Muchas gracias, don Carlos. Me encanta tenerte, la verdad. Voy a dar tu currículum para el público que no vio ¿Por qué? Y véanlo porque no lo van a creer, ¿ok? Luis Miguel Dena es ex servidor público en el área de la Secretaría de Gobernación en el CISEN. Es ex coordinador de inteligencia para prevención de la Policía Federal Preventiva. Es empresario en seguridad corporativa, gestión de riesgos y ciberinteligencia. Es el ex CEO en LIEM, empresa de seguridad corporativa, y socio fundador para Cyber Black Operations en Florida. Actualmente es representante de varias empresas en Colombia y México en el área de seguridad. Bienvenido otra vez. Muchas gracias, don Carlos. Te invité porque ya no me jode ni Pepe Rubinstein, ni Sarita, ni nadie. Te puedo preguntar todo lo que te quiera preguntar. Estoy a sus órdenes y atento de su auditorio. Gracias, Luis. A ver, no pregunté en por qué es Pegasus y cuál es el famoso escándalo con Pegasus. ¿Nos puedes platicar? Acuérdate que Atypical es el programa de política para no políticos. Entonces, nos gusta aprender. Con palabras simples. Sí, sí. Infectar un teléfono o un dispositivo que está en tu uso es un software diseñado para ello y en su primera etapa fue un software que tenías que hacer clic y hoy hablamos en su evolución de un software cero clic. ¿Qué significa clic? Para cuando empieza este software, tenían que alentarte a que tú dieras clic en un mensaje que a través de SMS te llegaba. Y entonces te decían, ¿quieres ver en este video lo que está haciendo tal persona que era importante para ti? Y tú animosamente dabas clic y en ese momento comenzaba la infección para abrir audio, fotografías, accesos, contactos, agendas, geolocalización, audio ambiental, cámara, frontal o, dependiendo del equipo, habría todas esas posibilidades para que el área que estaba infectándote tuviera toda la información y empezara a recopilar toda tu información. O sea, tú puedes ir a la esquina, a la tienda de la esquina, me da 4 gramos de Pegasus porque quiero joder a Carlos, ¿así es? Tú puedes ir a la empresa NCO
si eres una agencia gubernamental que está al interior de un padrón que tiene el Ministerio del Interior israelita. Sin embargo, una vez que el ministerio otorga esa confianza de una herramienta tan discutiblemente peligrosa, ¿qué organismo, qué control, cuál es la persona que va a determinar si eres tú o soy yo las víctimas de un espionaje en el cual es totalmente pasivo? ¿A qué me refiero? No te das cuenta. Porque tú hiciste clic, te mandó a la fotografía que suponías tú importante y te inundó del virus Pegasus para poder obtener tu información. Y en esta evolución, estamos hablando ya del 2015 en lo adelante, es cero clic. ¿Cómo manda, vamos antes del clic, digo al cero clic, cómo manda esas imágenes e historia tuya? Todo este proceso de infección abre el canal de comunicación que tengas tú, sea el Wi-Fi de tu casa, sea el Wi-Fi de tu oficina, porque debemos recordar que nosotros al tener un teléfono, o le dimos permiso para que se conecte al router de nuestra casa, quiere decir a lo que nos otorga el proveedor de internet, sea cual sea la compañía, y entonces uno trae Wi-Fi abierto. Y muchas veces esta infección también se da en lugares de orden público en donde puede haber una gran reunión de personas. Voy a hablar del aeropuerto de la Ciudad de México. En algún momento hemos pasado por el aeropuerto y de repente vemos algunos esquemas de publicidad, entre comillas, con unas antenas. Y esas antenas también van captando a través de algo que se llama International Mobile Subscribed Identity, que quiere decir IMSI, el número de dispositivo, el MAC address, que quiere decir la identidad del dispositivo, el email, que quiere decir el International Mobile Identity del teléfono, y el chip, que es ese IMSI, para poder captar esa información. Y una vez que yo tengo claro el objetivo hacia dónde voy a generar esa infección, ya tengo una información base para enviártelo, ya pude estudiar de alguna forma tus costumbres para poder mandarte ese mensaje en la primera fase, y en la segunda fase ya solamente estoy mandando la infección. El teléfono abre el internet y a partir de ahí empieza a generar la información hacia un repositorio. Por eso, tanto los laboratorios canadienses como algunos otros laboratorios pudieron definir quién sí estaba en esta lista de infección, y estoy hablando desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, y estoy hablando del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en lo que se ha descubierto en Guacamaya Leaks de la infección y de la adquisición de este software para 2019 y 2020. ¿Este Pegasus está puesto en los anuncios que dijiste cerca del aeropuerto? No, este Pegasus es un envío específico a tu número ubicado. Okay. Una vez que tú pasas por un aeropuerto, vamos a suponer que ahí tú llevas tu teléfono y el teléfono está reportando tu número comercial, a lo que le llamaríamos número comercial, y está reportando el IMSI que está dentro de tu teléfono. Una vez teniendo ese IMSI, nosotros ya podemos, en todo caso, como sistema, identificar tanto número comercial como el número de identidad general, y eso permite que yo pueda dirigir con ese IMSI, con ese número comercial, un mensaje de Pegasus que se instala ya ahora sin clic y que empieza a generar la información para este centro o esta área de inteligencia. ¿Cuál es el escándalo que se armó en México que le echa a López Obrador la culpa a Peña Nieto y demás? Mira, en el escándalo del espionaje ha habido tantas historias. Okay. Déjame hacer un recuento histórico. Sí. Si hablamos de los años 70, pues la tecnología era tan básica que en aquellos entonces la Dirección Federal de Seguridad lo que tenía era una vinculación con la empresa que otorgaba el servicio de telefonía fija, no móvil todavía, en los años 70,
Y bueno, pues lo que se hacía era solicitar que una de esas líneas cableadas todavía se pusiera en un domicilio para que ahí llegara duplicada la señal. Y entonces el área de lo que implicaba esa autoridad, que era una autoridad de la Secretaría de Gobernación, podía generar información. Otro era cuando tenían que cubrir un evento y se instalaban en una habitación de hotel y a partir de ello podían estar en la contigua habitación con ciertos teléfonos periféricos, y micrófonos periféricos, grabando las conversaciones en la otra habitación. Cualquiera que haya sido el modo, esta era una técnica de recolección de información denominada información técnica. Y una vez que se obtenía, había que desgrabarla en aquellas grandes grabadoras para poder en todo caso hacer una reproducción, comprender al actor que se le estaba investigando o actores y poder hacer una ficha técnica del actor o una ficha curricular. Para los años 80 hubo un escándalo en Michoacán en donde la víctima es Felipe Calderón. Para los años 90 las víctimas fueron algunos secretarios de Estado como Santiago Krill, como Gil Díaz, cuando estaban siendo interceptados por una unidad de inteligencia de un gobierno estatal. ¿Qué es lo que nos pasa? Que para 1994, el CISEN en ese entonces, que es el órgano de inteligencia que todavía no tenía una ley de seguridad nacional, tenía las capacidades técnicas para la intervención de comunicaciones privadas sin control judicial, y evidentemente sobre la base del control de una agenda de riesgos. Aquella persona, actor, que estaba en la lógica de involucrarse en un acto terrorista contra México, en un acto de delincuencia organizada contra la sociedad, pues era un blanco, era un objetivo de atención y seguimiento de este centro. Sin embargo, a la llegada del presidente Fox en el 2000, no solo se le hace una auditoría al CISEN para entender cuáles eran sus fortalezas y sus debilidades, sino que un grupo toma o cobra relevancia frente a otro grupo y empieza una encarnizada lucha para quién se quedaba con el órgano de inteligencia de México. La instrucción presidencial para ese entonces fue: dejemos de hacer. Recogieron todo el equipo técnico y en base a esa recolección de todos los equipos en todas las unidades de inteligencia que tenía el CISEN, se concentró en la Ciudad de México y de ahí se determinó que tendríamos que trabajar en amparo de una ley, y es hasta que nace la ley en 2005, 5 años después de esto, que tenemos, entre comillas, un juez de control que a través de peticiones judiciales y peticiones de una fiscalía o varias fiscalías tienen la capacidad de generar información técnica o, si tú me lo permites, espionaje. Pero este proceso nos duró 5 años. Este proceso desactivó una de las fuertes capacidades que tenía el CISEN para poder atender temas de seguridad nacional, como lo he repetido: terrorismo, contraespionaje, porque también hay agentes de inteligencia de otros países que vienen a nuestro país a recolectar inteligencia, temas de carácter estratégico para la seguridad de nuestras instalaciones estratégicas, temas de carácter social para temas en donde la agenda de riesgos consideraba una amenaza a la estabilidad de nuestro país, como lo pudo ser Rafael Sebastián Guillén Vicente en el surgimiento del EZLN, que amén de respetar las causas que originan el surgimiento del EZLN, no deja de haber lo que llamamos una recolección de información al amparo del ciclo de inteligencia y lo que el ejército llama guerra electrónica. ¿Qué hay en las señales que están surcando radios, en ese entonces radios de diversas frecuencias, y el espectro electromagnético se convierte en una lucha de cómo captamos las señales para poder hacer inteligencia? A eso se le llama SIGINT,
que es inteligencia de señales. Ok, ¿sigue funcionando Pegasus? ¿Lo siguen contratando? Hay una discusión en el mundo y puedes tener ejemplos muy lamentables como lo que se está denunciando de espionaje en meses pasados en Cataluña o lo que llamamos Barcelona por parte de otro gobierno. Hay casos tan patentes como los que han salido en estos días en donde a Rafael de Pegasus, en donde al periodista Ricardo Rafael se le ha desarrollado actividades de inteligencia, pese a que yo no comprendería cuál sería yo tampoco el tema de riesgo que nos otorga o que nos enfrenta un periodista de la naturaleza de Ricardo, pero también un defensor de derechos humanos y también un periodista de Animal Político. Entonces, existe evidencia no jurídica y ahí tenemos que hacer esta pausa. Una cosa es que yo aproveche el hackeo de un tercero para obtener esa información y otra cosa es que pueda hacer una prueba jurídica de que esa información es real. Sin embargo, en algunos temas, los laboratorios que han participado y organizaciones que se dedican a monitorear este tipo de problemáticas han hecho forenses muy importantes que traen como consecuencia entender cómo están estos actores en una lista, obviamente, de información que llega a el servidor de NSO y de cómo fueron infectados esos dispositivos, sean celulares, iPads o tablets o lo que sea. Esto da una posición distinta. Como lo ha referido a algunos periodistas, hay evidencia clara de que fueron afectados en sus intereses legítimos de libertad de expresión. A ver, antes de llegar al ejército, y dame la corta, no tiene que ser tan larga, la respuesta, en tu época del CISEN, y no tienes que decir nombres tampoco, ¿te llevaste sorpresas entre gobernador y exgobernador, presidente municipal, exgobernador? ¿Te llevaste algunas sorpresas? El CISEN tutelaba mucho un tema que era la anticorrupción. Sí. Y podíamos hablar muchísimo de cada uno de los gobernantes que de alguna forma tuve yo la obligación formal, profesional, de atender información de esa naturaleza y encontramos muchísima evidencia. Quiero decirte que cuando fui coordinador general de inteligencia, dejamos 123 casos de inteligencia en todo el país. Esto en una labor de escasamente 8 meses y que derivó en capturas, que derivó en procesos jurídicos en contra de criminales de alto perfil y voy a decir que inclusive de aseguramiento de numerario de la más, diría yo, pieza histórica que tenemos en México. El gobernante, sea en el ámbito que sea, va a tener la provocación de la corrupción. A fuerza. Y cuando deja que éste la seduzca por la falta de contrapesos, entonces tenemos un problema sistémico. Yo creo que la corrupción ha sido un problema sistémico en el país y que el señor presidente en sus primeros pasos a esta nueva democracia lo señaló con todas las obscuridades posibles. Pero hoy creo que estamos en la misma vía porque... O peor, o peor, hay licitaciones. Porque la cabeza, aunque repita que no hay corrupción, hay muchísimos significados, información abierta, periodística, mediática, que nos están diciendo que sí lo hay. Y ahora que hemos visto cómo se ha desarrollado la información de Guacamaya Leaks, estamos encontrando obviamente mucha más información. Dime una cosa, con el sistema de inteligencia que tenemos en el ejército, ¿es suficiente para ver qué están haciendo los narcos y las bandas importantes? Sí es suficiente,
yo quiero decirte que también vamos a encontrar una gran labor de la Secretaría de la Defensa, de las instituciones que componen el Gabinete de Seguridad Nacional, de la comunidad de inteligencia, porque debo decirlo, había una división entre la inteligencia militar y la inteligencia civil. Claro. Y para 1994 el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León nos da las instrucciones como titulares del CISEN y titulares de las zonas militares de acompañar nuestros esfuerzos de inteligencia para poder en todo caso atender los graves riesgos a la seguridad nacional de esa época. Nos reuníamos cada sábado con los comandantes de zona, compartimos muchísima información de alto interés para la seguridad nacional y la seguridad pública y creo yo que hicimos una labor. No quiere decir que estuviese o no de acuerdo en atender un tema con perspectiva militar, policíaca o civil, sin que tuviésemos que atender las causas que generan un proceso de descomposición de nuestro tejido social. Y voy a ser más preciso. En 1995 era yo el titular del CISEN en Ciudad Juárez. La persecución al cártel de Juárez fue muy interesante. Vaya lugar. Muy interesante. Pero lo que veíamos detrás de 65 o 70 picaderos tutelados por una policía municipal corrompida con el narcotráfico, antes de ello lo que veíamos era familias que empezaban a involucrarse en el tema del narcotráfico y en el narcomenudeo. Esto es 1995. Para 2004 atendimos la inteligencia aquí cuando Andrés Manuel López Obrador era el jefe de gobierno, hoy nuestro presidente. Y en ese momento empezamos a desarrollar mapas delictivos con herramientas un poco más profesionales para decir dónde estaba cada uno de estos criminales que tenían la posibilidad de ir pervirtiendo nuestro tejido social. Solo bastaron 10 años en esa pequeña diferencia para recibir el impacto de cómo la violencia se empezaba a generalizar. Hoy hablamos que eso fue 2004. Estamos 18 años después y tenemos un sistema de violencia generalizada con un tejido social que quizás todavía no comprenda el impacto que a nuestra comunidad, a nuestra sociedad mexicana se está desarrollando. Quiero ir, Luis, a un tema, algo práctico que tu opinión creo que es bien importante para nosotros. Muchas gracias. Con tu experiencia, ¿tú crees que la decisión de haber militarizado al país es correcta desde el punto de vista que es la solución para que no haya ladrones en los municipios? Déjame decirte, en 1997 comenzó la discusión al interior del CISEN de la creación de la Policía Federal Preventiva. Posiblemente yo llegué en ese año a entender un poco que no teníamos una policía, con excepción de la Policía Federal de Caminos del año posiblemente 38. ¿Qué pasa cuando este país no tiene una policía? Pues que se requiere entonces de las habilidades de un ejército. Y en aquel entonces, para 1999, el ejercicio de crear la Policía Federal Preventiva fue traer militares a los que les cambiaron el uniforme de verde a azul y conformaron las Fuerzas Federales de Apoyo. Fueron marinos perfectamente especializados en inteligencia, como el fallecido y en paz descanse Wilfrido Robledo, No me acuerdo. Claro. que titularon estos esfuerzos para poder en todo caso hacer que 600 elementos del CISEN, debidamente entrenados y capacitados en múltiples agencias de inteligencia del mundo, salieran a conformar la Policía Federal Preventiva. Pero hubo tal cantidad de resistencias en la Policía Fiscal, en la policía o en los agentes migratorios y sus políticas en migración, hubo resistencia en muchas otras áreas para poder conformar. ¿Y qué pasó? Que se hizo un híbrido entre Defensa, Marina, CISEN, Policía de la Ciudad de México y policías de algunos otros estados que fueron llamados a servir con el mismo significado de proteger
a nuestra comunidad. Hubo un buen intento de hacer una policía federal, no llegamos a ser una policía nacional. Y tiene dos contextos distintos. Por ello diré, la militarización ha estado siempre. Como le llamemos o como lo uniformemos, es porque no hemos tenido la capacidad como sociedad de generar policías honestos, bien pagados, respetados, porque también es cierto que es distinto, y con las capacidades, herramientas adecuadas. Claro. Y solo voy a precisar, yo no creo que el poder militar deba de estar por encima del poder civil. Yo tampoco. Porque creo que los 70s ya pasaron. Y en esta nueva modernidad requerimos de un ejército muy consciente de la agenda de riesgos de seguridad pública que hoy estamos enfrentando. Entonces el ejército ha estado, junto con la Marina o las Fuerzas Armadas, desde que yo recuerdo 1998, atendiendo la seguridad pública de este país. Y los resultados, con mucho perdón lo voy a decir, Cero. Cuando yo tuve la oportunidad de hacer una policía federal, de armar un despliegue de inteligencia en las bases territoriales, no fue lo mejor, porque todavía seguimos lamentándonos de esa delincuencia que ha evolucionado y que nos sigue carcomiendo como sociedad. Seguimos pensando en un tema policíaco o militar cuando tenemos que también resolver en las bases de nuestros valores sociales. Pues sí, de ahí nace todo, de la educación. Y si no tenemos un proceso educativo adecuado, y si no tenemos la capacidad de que nuestros ciudadanos accedan a oportunidades, o se van a Estados Unidos o se van a Canadá, y aquí evidentemente nos quedamos con poblaciones inmersas en la disputa de los cárteles. Se van a bandas de narcos porque ganarían más que un trabajo con salario mínimo o arriba del salario mínimo. Y hay historias. Recuerda que cuando llega el señor procurador Lozano Gracia, una de las primeras acciones es cortar de tajo a la Policía Judicial Federal de esos momentos. Estamos hablando de 1994 y notoriamente habrá que decir que no pusimos en la cárcel a quienes teníamos que poner y los dejamos fuera. Pero lo mismo pasó en un proceso de transición de la Dirección Federal de Seguridad a lo que fue la DICEN, una Dirección de Investigación y Seguridad Nacional adscrita a la Secretaría de Gobernación, que dio como paso en el 89 al Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Tampoco pusimos a nadie tras las rejas. Esto ha sido una historia en donde nos hemos equivocado como gobierno y como sociedad, y hoy lo estamos pagando. No queda duda. Pero no, o sea, a nivel resumen, antes de pasar al siguiente tema, no va a servir de nada. Ya hay antecedentes previos de militares cambiados de uniforme que valieron madres. Lo dices perfectamente. Sí. Si desde el 98 venimos con una fuerza militar de casi 11,000 personas, y solo por decirte, cuando llego a la coordinación de inteligencia, lo primero que encuentro es que tenemos 3,500 elementos capacitados como policías, pero no como agentes de inteligencia. La inteligencia criminal se empieza a desarrollar, pero notoriamente los teníamos a todos en la Ciudad de México. Para cuando hacíamos operaciones los teníamos que mandar y a veces había tal criterio que imagínate tu servidor de 1,80 de este color llegar a Chiapas a hacer una labor de inteligencia. Pues era ridículo, pero así se operaba. Y lo que hicimos fue sacar al personal para poder poner unidades de inteligencia en el territorio que nos permitiera hacer una explotación. Llegamos a hacer todo lo que fue inteligencia a nivel de concentración en una sola base de repositorio para poder compartirla con las demás autoridades. No quiero decir que esto fue ni bueno ni malo, ni que los anteriores hicieron más o menos. Yo fui el 5º coordinador de inteligencia. El primero fue Genaro García Luna, un extraordinario compañero en el CISEN.
que después notoriamente cae en una desgracia de atracción del sistema, lo he llamado. Sí. Segundo, tuvimos hasta un almirante y contraalmirante, un titular de la defensa en la administración como comisionados, y no cambió. La evolución de la delincuencia, no solo en México, observemos Latinoamérica, tiene una larga historia. O sea, la solución para que haya una muy buena policía municipal empieza con las familias y los jóvenes, en que hay que educarlos mejor, tanto en las escuelas como dentro de la familia. Así es. Hay que buscar espacios de recreo alumbrados y que tengan opciones de otro tipo de entretenimiento. Sin lugar a dudas. 3, que haya más mano de obra disponible para que se pongan a trabajar ahí. Enfoquémoslo. Si lo haces eso, ¿en un automático baja grandemente la delincuencia o no? Sin lugar a dudas, el narcotráfico nos fue robando. Sí, claro. A nuestros jóvenes. Es mejor trabajo, claro. Hombre, si me pagas 15,000 pesos exacto, por estar de halcón, si me das la oportunidad de sentir algo que comenzó por los 70s. Yo aprecio mucho la música del norte, soy un zacatecano convencido. Y recuerdo a los Tigres del Norte hablando de esta canción de contrabando y traición. Y con ese movimiento musical crecimos muchos, pero la apología del delito fue más allá. Hoy tenemos una apología del delito aquí en nuestro Zócalo y no parece que está mal, porque nuestros valores han cambiado. Entonces, hemos hecho de los narcotraficantes películas, hemos hecho series, hemos hecho canciones, hemos hecho poemas, hemos hecho hasta en algunos procesos institucionales una caricatura, pero de triunfo. ¿Quieres ser narco? Cueros. ¿Quieres ser narco? Vas a tener riqueza, vas a tener viejas, vas a tener accesos y no va a pasar nada, porque nuestro Estado de Derecho y la inseguridad están correlacionados con un tema que se llama impunidad y corrupción. Nosotros en Alasraqui Entertainment ya tomamos la decisión, jamás haremos ni una serie ni una película basada en estos perfiles. Y es que no vamos a echar por... Cualquiera que sea la motivación, la curiosidad, el morbo, pues estos temas son muy sensibles. Y son muy atractivos. Y eso genera en la atracción, pues recursos, dinero. Netflix para octubre del 2018 despliega una manta increíble en Madrid, enfrente de las Cibeles, para decir Narcos México. Y caray, no dudo que la libertad de expresión nos lleve a respetar los ejercicios profesionales artísticos de muchos. Claro. Pero mira, desde el culto a la Santa Muerte, desde la Lotería de Valverde, desde todos esos fenómenos han sido parte de la idiosincrasia con la que se ha crecido de los años 60 a la fecha. Contrarrestar ello, si no tenemos los valores adecuados, y no estoy hablando solo de religión, estoy hablando de la familia, estoy hablando de nuestra comunidad, de nuestra escuela. Hoy por hoy, lo que se promueve con polarización difícilmente abona a la suma de las diferencias, que eso es tolerancia. No es de yo te cargo y tú me cargas o me aguantas, es yo soy diferente, te respeto y tú respetas mi diferencia. Si podemos sumarlas, gol. Ahí está la clave. Y hoy tenemos, la verdad, una gran oportunidad de considerar qué nos pasó con Guacamaya Leaks para entender. A eso voy. Ahora, la pregunta 1, lo de Guacamaya Leaks, ¿qué tan neta es? Sería como mi primera pregunta. Es tan real que las consecuencias serán reales. El mundo virtual nos va a llevar al mundo físico. Ok. El presidente no le está dando importancia para tranquilizar al país.
Creo que el presidente utiliza una estrategia mediática para trivializar un evento importante en la historia de nuestro país. Con tu experiencia, ahorita lo que ha dicho Guacamaya Leaks son cosas leves, o sea, que van a tener la aerolínea que el general se hizo toallas con su nombre y sus iniciales, puras mamadas, que compró unos lentes. Hay una condición mediática. Ajá. Son 6 terabytes. ¿Qué es eso? Podría decir 34 millones de documentos entre videos, correos, documentos, anexos y demás. ¿34 millones? Así, en ese nivel. Si hablamos de ello, lo mediático requiere de una salida rápida. ¿Cómo? Ya salió El País y no salió Proceso, ya salió Proceso, ya salió Latinus y no salió Animal. Es decir, hay una carrera por presentar un resultado. Pero para desarrollar un análisis serio, objetivo, imparcial, sustantivo, verosímil y además intentar comprobar lo que está diciéndose ahí, se requiere de un periodismo mucho más profundo. Sin embargo, la velocidad de nuestra hiperconexión no nos permite solo esperar a que encontremos algo mejor. Por eso es que están saliendo estos goteos y seguro estoy que habrá otros intereses que quieran guardar determinada información con un calendario político electoral, no me queda duda. Ok, cuando dices 34 millones, y me imagino a mi tocayo con 34 millones de papelitos de mails y videos, unos 30,000, pues no hay ser humano en el mundo. Lo que se está utilizando es inteligencia artificial, lo que se está utilizando son buscadores. Pero ¿quién usa inteligencia artificial? Tú puedes acceder. Latinus no tiene idea de inteligencia. No, claro. Carlos es un periodista a quien conozco desde que era el reportero que cubría Coparmex y yo estaba como investigador del CISEN. Fíjate. Aunque no nos conozcamos físicamente o nos hayamos visto en alguna joyería quizás. Ok. Es un ávido reportero, es un ávido periodista sí lo es. y creo que tiene herramientas, machine learning, inteligencia artificial, buscadores profesionales, para ir dando en lo que su interés y su propia personalidad vaya a identificar como importante. Pero Carlos, la información es importante porque viene del garante de la seguridad nacional de este país. Grueso. Por consecuencia, todavía no ha asomado ni el 1% de la información que está ahí en esos 6 terabytes. ¿Cuánto tiempo crees que va a llevar a desgastarse y el tema? ¿Cómo desgastarse el tema? Sí. 2 años. ¿Tanto? Claro. Si tienes capacidad de estar goteando información de interés, hoy son unos lentes, mañana la aerolínea que están creando, Sí. mañana cualquier otro documento, y ahora ya asoman algunos de probables vínculos criminales de servidores públicos en los que yo me imagino que la Fiscalía General de la República estará reparando en ellos. Si tú quieres mañana en tu despacho, ¿puedes pedir a Guacamaya todo lo que quieras de la información? Cualquier periodista, cualquier investigador acreditado puede hacer un correo electrónico a press@secrets.com y solicitar, .org, y solicitar la información. Vas a pasar por un criterio de observación del grupo Guacamaya y puede o no liberarte. Hoy calculo que ya hay más de 30 medios con esa información. No me digas. Claro. Y que han dado expresiones poco a poco. ¿Por qué? Porque se están enfrentando a esa búsqueda de algo interesante, no solo mediático, pero para no dejar de salir, pues ponen algo mediático. Si esto es real y esa información ya tiene 30 suscriptores, supongo, pues ellos también pueden empezar a distribuir, a diseminar esa información y habrá otros intereses que se estén escudriñando de otra forma. Esto es algo que no va a acabar porque el ciberespacio está ahí y es consultable. ¿Por qué nos pasa esto? Al ejército.
Yo creo que a hay la una... Secretaría de la Defensa Nacional. La pregunta la tengo más claro. ¿No nos defienden ni una chingada porque son muy tontos? ¿O No, cómo? no, no. En México Porque digo, hay... yo los respeto mucho al ejército. Mira, la formación en una entidad militar es fundamental. Yo los conozco y sí, Nosotros accedíamos a las maestrías del Colegio de la Defensa o del CESNAF. Y digo nosotros como entes de inteligencia, como hombres de inteligencia. Era muy respetable y sigue siendo muy respetable. Pero si la vocación de nuestro presidente no está en favor de la tecnología, si habiendo 17 iniciativas, una de ellas en tercera edición, como lo es la de la senadora Jesús Lucía Trasviña, y no hemos llegado a tener una ley general de ciberseguridad, es porque no se ha movido este dedito, el dedito del presidente. En cuanto ese dedito se mueva, estoy seguro que desde la Cámara de Diputados, el diputado Javier López Casarín, la diputada Juanita Guerra Mena y los diputados que estén alrededor de esto van a conciliar con el Senado de la República. Ha hecho Ricardo Monreal, mi paisano, un llamado a que esto suceda y evidentemente tenemos que tener ya una ley general de ciberseguridad que nos dé presupuesto, capacidad tecnológica, mayor capacidad de entrenamiento, de profesionalización en esa formación y que permita que este ecosistema esté acompañado con el sector privado en sus empresas, grandes, medianas y pequeñas, porque requerimos defendernos. Lo que nos pasó, estimado Carlos, es la invitación para que nos vuelva a pasar. Porque puedo y porque pudieron. ¿Te acuerdas que Pepe Newman en el programa de Por qué hizo el comentario que ya que están los datos al aire, alguien puede modificar esos números y darle en la madre, por ejemplo, a Pemex? La salida. ¿Es posible? Claro, es posible. La salida que el señor presidente da en respuesta a Latinus implica una afirmación, confirmación y certificación de que la información es real sobre su salud. ¿Por qué habríamos de dudar de todo lo demás? Obvio. En ese vericueto nos metimos al tener una respuesta presidencial, no de un gabinete, no de un comité de crisis, no de un servidor público de otra dimensión, sino del presidente de la República afirmando que la información de su salud es abierta, pero además es cierta. A ver, dime una cosa. ¿Qué tienen los países civilizados, primermundistas, en materia de seguridad que no tengamos en México? Bueno, primero tendríamos que decir que academias, universidades de seguridad. ¿Hay universidades de seguridad? Mira, nosotros participamos un grupo... O sea, freshman, sophomore, junior y senior. Así es. Nosotros participamos un grupo de mexicanos en la Universidad de Israel para hacer un diplomado de seguridad global. 25 mexicanos fuimos a Israel a documentarnos y capacitarnos acerca de los riesgos en la seguridad global, con una perspectiva de seguridad corporativa, porque nos debemos ahora como empresarios a la seguridad de nuestras empresas, nacionales, transnacionales, globales, de alcance medio o en todo el globo. Ello implica que existe una universidad de comillas donde nos transformamos en un diplomado como directores de seguridad de empresas. Ello implica que existe una universidad en Estados Unidos o varias que te permiten ejercer esta actividad, tanto de seguridad nacional como de seguridad pública, como de seguridad corporativa. En nuestro México ha habido grandes esfuerzos de la UP, vinculada con ASUME, esta agrupación que une a las asociaciones de seguridad unidas por un México seguro, la misma AMES, que yo represento como presidente del Comité de Tecnología, es la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad, que hemos llegado a vincularnos con esto, con estas universidades, pero no ha sido un esfuerzo del gobierno, ha sido un esfuerzo del sector privado. Y pregunto por ignorancia más que otra cosa. Los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Francia, tienen así como lo que tú me decías, policía cibernética. Claro. No solo... ¿Qué es
¿Qué Mira, es? la policía cibernética inicia en la Policía Federal. Sí. Inicia para poder hacer un patrullaje en el ciberespacio y detectar lo que en ese momento era una grave condición a la seguridad pública de nuestro país y de mayor impacto a nuestras familias, los pedófilos. Y se hicieron grandes operativos con esa policía cibernética en el 98. A mí me toca dirigirla en el 2005 y dar el salto para poder hacer que esta policía cibernética tuviera una gran participación en el concierto internacional. Después viene el convenio de Budapest y van generando protocolos de mayor interés, capacidad y control para el tema de ciberseguridad y vamos firmando esos acuerdos internacionales. Por eso el impacto a esta seguridad cibernética de la Sedena notoriamente nos deja muy por debajo del estándar de un índice global de ciberseguridad que está notoriamente México inserto en ello para cumplir los protocolos internacionales. En esa medida te podría decir que policías cibernéticas como la de China, policías cibernéticas como las de Israel, Estados Unidos, Alemania, India, tienen unas grandes capacidades. ¿Qué tienen de más? Desarrollado el talento, tecnología, Pues sí. inversión y déjame decirte, una voluntad política de hacer las cosas. ¿Tienes una idea como cuánta gente trabaja en la policía cibernética en Estados Unidos como idea? Una referencia más o menos. No tengo un número, pero Sí. la agencia que se encarga de ello, CISA, es una estructura creada, es profeso para atender la ciberseguridad en las instalaciones estratégicas de ese país. Debo considerar que el Homeland Security de Estados Unidos Claro. Bueno, es una tienes razón. gran La estructura. hicieron secretaría, claro. Exacto, es una gran claro. estructura porque le dieron un peso real después de los eventos del 9/11. Si te hago una comparación, esto y esto. Perdón, Somos así. 85 en el ranking de 160. Estados Ok, Unidos bien. puede ser 4 o 5. Entonces, esa que no es mi estadística, que es la estadística. Cuando ustedes lo dejaron, ¿en qué lugar lo dejaron? Bueno, teníamos un respetable lugar porque comenzaba a desarrollarse esto y habían habido esfuerzos muy interesantes desde el CISEN hacia la Policía Cibernética de tecnología de alto nivel. Debemos recordar que en esa época, entre el 94 y 2000, la inversión que se hizo en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional fue extraordinaria. Solo basta que revisemos cuáles han sido los presupuestos y qué resultados ha habido. Como, bueno, pues es que prácticamente ya acabé, nada más tengo como que dudas. Según tú, esto se va a ir empeorando conforme vayan saliendo cosas en 2 años, más o menos. Así es. A lo mejor salen hoy, las guardan para la elección del Estado Hay de un calendario México. electoral 23-24. Seguro. ¿Es la mano amiga o la mano enemiga? ¿Quién En una lo va a hipótesis, sacar? Porque, ¿qué me dijiste ahorita? Hay 16 ya empresas que tienen los datos. yo creo que más de 16, yo creo que como 30 medios. Okay. Yo sé que Carmen Aristegui tiene porque lo Los dijo. podemos ir Sí. mencionando, Carmen Aristegui, Loret de Mola, Animal Político, Nosotros no, fíjate que no nos invitaron. seguramente no lo has solicitado, No. pero lo puedes solicitar, Sí. eres un periodista acreditado en Sí, nuestro sí, país, sí. creo yo que es algo que podría solicitar. Mira, dos agendas son. Una es de cómo vamos a lidiar con los siguientes ciberataques en el futuro. Esa es una agenda. Ojalá la senadora Trasviña, el cuerpo del Senado, el cuerpo de la Cámara de Diputados en el Poder Legislativo tengan claridad de ese rumbo. 2, ojalá haya una inversión mayor en tecnología, capacitación y acuerdos internacionales que nos permitan tener una mayor ciberseguridad. Tercero, ojalá tengamos un sector privado que vaya apostando mucho más a la conciencia de crear no solo prevención, sino el uso de herramientas profesionales que les permitan hacer una defensa, porque hoy no nos defiende nadie. Esa es la agenda en temas del ciberataque.
La agenda en el tema de la explotación de la información nos va a llevar a un 2023 con un proceso electoral del Estado de México que quién sabe qué se encuentre. Ya hoy podemos revisar en información abierta, ni siquiera en información controlada por Guacamaya. En información abierta tú puedes entrar a enlacehacktivista.org y ahí hay un link que te va a llevar a 32 documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional para probar que es información de ellos, y vas a encontrar un documento denominado Campos del Poder, en donde hay un diagnóstico de la Ciudad de México y del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Esto implica que la Secretaría de la Defensa, sus analistas de inteligencia, su inteligencia estratégica, está también orientada a observar procesos políticos electorales, procesos sociales, procesos de alguna forma económicos, y se está insertando en nuestra sociedad con esas capacidades. En la agenda de la explotación vamos a encontrar todavía qué va a pasar con Pegasus, porque es cierto y es claro que tanto Animal Político como el defensor de derechos humanos y como el periodista Ricardo Rafael tienen las evidencias documentales y además algunas forencias que desarrollaron laboratorios de alto prestigio en Toronto, Canadá, y en algunas otras nacionalidades, que van a permitir que sea una herida abierta en la historia del espionaje mexicano. Y tercero, vamos a tener impactos que nos pueden llevar a la violencia política. En 2018 ya tuvimos 160 y algo de asesinatos de postulantes a una candidatura. Sí. Esperemos a 2024 con todo lo que se va a seguir desvelando de la vinculación de la política con el crimen organizado. Todavía no te corro. Quiero mucho a Ricardo Rafael. Lo respeto muchísimo además y lo quiero muy, muy bien. ¿Qué es lo que le están haciendo o qué es lo que él tiene? Porque desde que estábamos en por qué no entendí. No estoy enterado, digamos. Llega un link, llega un mensaje link al teléfono del de hijo. Ricardo. No, del hijo. Al teléfono del hijo, y a partir de ahí él tiene, obviamente, dan un clic, esto desencadena en la primera condición el virus, Pegasus. Él, en una advertencia, da cuenta de que se utiliza en un programa de radio a partir de un tercero una grabación de su propia voz en una conversación que un actor utiliza, y posteriormente ya le llegan mensajes de que, bueno, está vulnerado y le piden que asista con su dispositivo a desarrollar un forense con este laboratorio de Toronto. Como tú sabes, este no es un tema de solo hoy, es un tema del ayer. Pegasus, esta herramienta, fue utilizada no solo por el gobierno federal, en la Secretaría de la Defensa, en la Agencia de Inteligencia de Investigación Criminal, en el CISEN de ese entonces, que lo llevaba don Guillermo Valdés, en la Marina y en algunas otras instituciones que deben de estar operando bajo el resguardo judicial, con un juez de control y con protocolos correctos. ¿Con qué objeto quieren joder a Ricardo? Por eso diré, la agenda institucional de riesgos no implica que un periodista sea una amenaza a la seguridad nacional. Por consecuencia, Ricardo Rafael, jurídicamente no, no existiría una justificación de que ningún aparato de inteligencia esté investigando a un periodista de la clase de Ricardo Rafael. ¿Y se va a resolver lo de Ricardo? Es probable que no, pero sin esas voces, sin estas voces como la tuya, Carlos, el estado de impunidad en el país seguirá siendo 99.9999%. Ok, quiero hacerte una invitación fija. Quiero que seas parte del staff de Atypical. Quiero que estés con nosotros. Seas el responsable y asesor nuestro del área de seguridad, no de Atypical, que no necesita, pero que seas nuestro experto. Te lo aprecio muchísimo, para mí es un honor hacerlo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo no? Es un sí. Gracias. Y nos haremos
todo lo posible para que también los ciberataques que vengan para acá podamos atender. Gracias, Luis. Encantado, Gracias, Carlos. y nos vemos pronto y nos vamos a ver más seguido. Me encantó tenerte, conocerte. Gracias, Hoy en la y con mañana aprecio. te conocí y tengo una extraordinaria imagen de ti. De Te lo verdad, y agradezco. un gran respeto. Tú eres un reportero, periodista, columnista, escritor que Soy para mí, publicista. lo voy a decir así, pero es que has llevado toda esa vida y es una vida que notoriamente tiene un significado y una trascendencia en nuestro México. Gracias. Eres querido, Carlos. Gracias. Y feliz fin de semana y gracias por todo. Gracias Ha sido a un ti. placer. Luis, Gracias de verdad, a tu muchas auditorio. gracias.